¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a ESPN FC. Se terminó la fase de grupos del torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Daremos cuenta de eso. México se ha clasificado a los cuartos de final. Lo ha hecho con autoridad, derrotando a Sudáfrica, como se esperaba un poco que lo hiciera. Lo analizamos con Barak Feber, con Alex Pareja, con Roberto Gómez Junco. Se mete con eso, Roberto, con autoridad el equipo de Jaime Lozano, validando las opciones que tiene para aspirar a medalla en estos Juegos de Tokio. Creo que sí, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Sí, no fue brillante la actuación de hoy, pero sí pragmática, sólida. Nada que ver con lo que hicieron ante Francia, pero tampoco ante Japón, claro, considerando que siempre juegas o dejas de jugar en función del que tienes enfrente. Sí presentaron los sudafricanos un grado de dificultad mayor que lo que pudiera indicar el inobjetable 3-0. No fue tan claro el trámite del partido, pero creo que sí, con todo merecimiento están en la siguiente fase. Se acercan un poco al objetivo, aunque también ven en otras llaves y ven de inmediato a los coreanos como equipos que también son candidatos a las medallas, ¿no? Tal vez varios de ellos, Japón, Brasil, España, por encima del conjunto mexicano. Ya hablaremos de eso. El rival será Corea, un equipo al que México no ha derrotado a nivel olímpico. Son 6 enfrentamientos, o este será el sexto, por ahí están más o menos los datos, y de momento no le ha ganado nunca. ¿Qué te pareció? ¿Cómo suplió Lozano los problemas que tenía en defensa, Barak, ante la ausencia de Johan? Había algunas dudas. ¿Sorprendió la no titularidad de Diego Lainez, o por lo menos no sé cómo la entendiste tú y la apuesta de Antuna? ¿Qué te pareció en general el partido? Sí, me pareció un buen partido. Saludos, Roberto, Alex y Ricardo. Me pareció un partido que México hizo en todo momento lo que se esperaba de México, ¿no? Ni más ni menos. Y eso es bastante, dadas las circunstancias. Sudáfrica no puso a prueba a los futbolistas de atrás, ¿no? Loroña bien, Angulo tranquilo. Tampoco es que con Johan Vázquez esté súper bien cubierto. Para mí es uno de los puntos débiles de la selección. Eric Aguirre no tanto, pero tampoco había tenido, desde mi punto de vista, 2 partidos sensacionales. Al contrario, ¿no? Él es responsable directo, Aguirre, del primer gol que sufre México en contra de Japón. Sudáfrica jamás pudo realmente ponerlos a prueba, y eso se debe a que México otra vez hace un partido muy serio, sobre todo en medio campo, con un nombre propio, que es Alexis Vega, ¿no? La selección acaba y empieza casi en Alexis Vega, más allá de que sí Lainez sea el jugador más mediático, el que más luce, el que todo el mundo se pregunta, y hoy por qué no aparece titular. A final de cuentas, el que ha sido consistente en los 3 partidos, me parece que es Alexis Vega, ¿no? No solamente en la definición, sino a la hora de presionar, a la hora de recuperar balones. Y esa selección mexicana, sin poner el techo tan alto o el listón tan alto, empieza a parecerse mucho a cómo fue consiguiendo resultados la selección de México en Londres, ¿no? Obviamente hay 2 escalones gigantescos que le separan de la final. Vamos a ver cómo los libra, sí los libra, pero es un equipo que, si recuerdan cómo conseguía los goles, la mayoría de los goles de aquella selección de Fernando Tena era presión arriba, recuperar balón, vertical, gol. Y casi todos los goles de esa selección mexicana han sido causadas por errores del rival, pero no son errores gratuitos, son errores forzados por una muy buena presión mexicana. En aquellos Juegos de Londres, Japón se cruzó en el camino de México, como ya se cruzó ahora. Corea se cruzó en el camino de México, como se cruzará. Brasil fue el rival en final. Si México supera a Corea, con casi toda seguridad será rival de Brasil en semifinales, si no hay una sorpresa en ese lado de la serie. Así que bueno, empieza a parecerse también un poco en eso, para quienes quieran pues, encontrar algunas similitudes que les permitan, no sé, ilusionarse con algo. Alex, ¿da para ilusionarse esta selección de Jaime Lozano? Ya hablaba Roberto de otros aspirantes, hablaremos de esos cuando veamos los brackets, pero México, si hablamos de rodada, de gente con experiencia, con ya paso por primera división, pues es uno de los que más levantan la mano. Sí, qué caballero eres, Ricardo, no sabía eso. Yo no, que bueno. Eras tan supersticioso. Me gusta. No. De vez en cuando. Así más misterioso. Un abrazo para todos también, perdón. Bueno, me parece, a mí México me gustó hoy contra Sudáfrica porque es un equipo que tiene las cosas muy claras. O sea, a mí lo que más me gustó de México es que tenía un plan y que lo desarrolló y que lo implementó bien. Hoy hablaba Barak de la presión, tiene toda la razón. El equipo mexicano, sobre todo en el primer partido, vimos cómo ejecutaba esa presión alta de manera constante y cómo le salía tan bien. Hoy tenía un puntito diferente
Hoy la presión, salvo en algunos momentos cuando perdía el balón muy arriba, ahí sí que tras pérdida, sí que se activaba esa presión en el último tercio de la cancha, pero si os fijáis el equipo hoy dio un pasito atrás conscientemente, buscó darle un poquito más de salida, no ahogar tanto a Sudáfrica en salida de balón, para empezar a activar el equipo, la presión en un bloque medio, para tener precisamente más metros en los sprints de Uriel Antuna, sobre todo por banda derecha, en las internadas también de Alexis Vega por el otro costado. En definitiva, que supo ajustar muy bien lo que quería hacer y luego lo aplicó muy bien. En la salida de balón, cuando Sudáfrica ponía algún problema, Henry Martín da un desahogo increíble y eso lo lleva haciendo todo el torneo de espaldas a la portería rival. Por eso hoy le pegaron hasta la saciedad. Es un delantero centro muy necesario para este tipo de juego en el equipo mexicano, porque casi siempre está tocando de cara, pivoteando y ayudando a saltar la presión de los rivales. Y añadiendo alguna cosita en el aspecto no tan agradable, yo te diría que Jorge Sánchez hoy en el lateral izquierdo, jugando a pierna cambiada, sufrió muchísimo. Además, yo que fui lateral también, en el caso era zurdo, las 2 o 3 veces que mi entrenador me colocó a jugar a pierna cambiada, era como si vas conduciendo por la autopista en Gran Bretaña o en algún lado así. O sea, ves todo al revés. Hubo una jugada en la primera mitad, hay una pérdida del balón en el centro del campo y toda la defensa de México achica, menos Jorge Sánchez, que sigue persiguiendo al hombre que entraba por su carril, porque no está acostumbrado a tener las referencias visuales del otro lado. Más allá de eso, hoy México dio un muy buen partido, sobre todo por eso, porque daba la sensación de que estaba jugando el partido que había planeado antes de salir. Sí, ya hablaremos, porque además hay antecedentes de Jorge Sánchez padeciendo eso mismo en clubes cuando lo cambian de costado, ¿no? O lo ponen a jugar por el otro lado, uno muy particular. Con nombres y apellidos, algunos casos, Barak, ya hablábamos de la no titularidad de Diego Lainez. ¿Te sorprende? Y con lo visto hoy, ¿está como para plantearse si Diego Lainez tiene que ser un indiscutible en este equipo de Lozano? Yo creo que es una buena noticia que al que todo el mundo considera la gran figura no sea indispensable, ¿no? Que puedas prescindir de él y que México siga siendo un equipo reconocible y que además tenga, en el caso de Antuna o del que sea, del Piojo Alvarado, cuando se le requiera, esa velocidad, ese contexto de partidos que te puede invitar más a tener un futbolista más de rompimiento que un tipo de dribbling como Lainez, ¿no? Mientras más rica sea la oferta y las posibilidades que tenga la selección mexicana de acuerdo al rival, mejor, ¿no? Y tampoco es que Lainez sea la figura de un equipo impresionante en Europa, como para decir que hay que acomodarlo como sea en el equipo titular, ¿no? Lo cierto es que Lainez es un jugador con mucho más futuro que presente ahora mismo. Entonces, me parece que está bien, ¿no? Que no haya ningún futbolista titular indiscutible y quien lo sea, que se lo gane claramente en el campo, como el caso de Alexis Vega. Para mí, obviamente los refuerzos, esos para algo llegaron, ¿no? Para ser titulares indiscutibles, pero dentro de los seleccionados menores de 24 años, hay un nivel más o menos parejo, entendiendo que Lainez es el jugador con un techo más alto, ¿no? Pero hay futbolistas con diferentes circunstancias que pueden desempeñar bien las labores distintas. En los casos negativos, por agregar en esta personalización de lo que es un bloque muy, muy destacado, no puede ser que se sigan cometiendo errores, o bueno, sí puede ser porque estamos viendo, no debería ser lo de Charlie Rodríguez, ¿no? Porque lo vimos con Montes en un penal totalmente absurdo cuando México más dominaba a Francia, quedó como anecdótico, pero pudo haber sido, ¿no? Un 2-0 que se convirtió en 2-1, después acabó en goleada, pero en ese momento fue una tontería absoluta. Ni hablar de la expulsión de Johan Vázquez cuando México, no digo que iba a remontar a Japón, pero en los mejores momentos de México contra Japón, cuando parecía que podía meter ese 2-1, Johan Vázquez se hace expulsar. Y lo de Charlie Rodríguez hoy es que no merece la pena, más que se lo haga ver él mismo. Él tendrá que saber que no había la menor razón, la menor importancia en esa jugada como para terminar siendo lo que hizo, ¿no? En ese momento, contra ese rival, con ese marcador y sobre todo pensando en el siguiente partido. Una cosita respecto a esa jugada, respecto a la expulsión, entiendo totalmente que con el marcador a favor es totalmente una temeridad hacer esa falta en el centro del campo, pero si rebobinamos 5 segundos, hay responsabilidad también de Jorge Sánchez precisamente, que era el defensor que estaba libre para atacar ese balón y deja botar la pelota. Y a partir de ahí es cuando le pasa el balón por encima, le superan y Charlie Rodríguez tiene que ir
tiene que ir al rescate, pero esa jugada se podía haber evitado simplemente atacando el balón en la función en la que te toca, que es como defensor, de estar de custodio para un posible rechazo largo. Ahí tienes que ir con todo, no puedes ir con miedo, no puedes ir al balón dividido sin ir del todo fuerte, porque es lo que le sucedió a Jorge Sánchez y es el problema en el que metió después a Charles Rodríguez. No lo estoy excusando, pero estoy metiendo también un poquito de contexto a la jugada.